buenas noches a todos, bienvenidos. Todos recordamos que la semana pasada estuvimos hablando del capítulo 9, en el cual estábamos hablando de la vida de Pablo, ¿no? De hecho, la conversión, hicimos un análisis muy minucioso de la conversión de Pablo y de otras cosas, ¿no? Es decir, los que no estuvieron presentes en el estudio, les recomiendo que escuchen el audio. Entonces, continuamos con el capítulo 9. Bueno, pues en el capítulo anterior lo que vimos precisamente es cuando entra en escena Pablo, que antes se llamaba Saulo. Ahora, lo más relevante de este pasaje del capítulo 9, definitivamente, pues es la conversión radical de Pablo. Y el aspecto más importante de su conversión no fue en sí el milagro de haber visto la aparición de Jesús resucitado y en toda su gloria. No es realmente el motivo de su conversión, el que se le haya aparecido Jesús como se ha enseñado por años. Por lo menos a mí así me lo enseñaron. Que la conversión tan radical de Pablo fue por haber visto a Jesús resucitado. Realmente no fue eso lo que lo convirtió, sino el entendimiento de que Jesús, el que él perseguía con odio y con celo religioso, era el Cristo profetizado del Antiguo Testamento. Eso fue lo que lo convirtió. Y veíamos que la evidencia de esto que les estoy comentando, que no fue el milagro lo que lo convirtió, sino el entendimiento de que Jesús es el Cristo, es que Pablo nunca habla de ese milagro. Inmediatamente cuando empieza su ministerio comienza hablando y exponiendo por las Escrituras que Jesús es el Cristo. Solamente menciona Pablo esa aparición cuando da su testimonio en Hechos 22, me parece, y en otra ocasión con el rey Agripa en Hechos 26, pero vemos cómo es que el milagro pasa a un segundo plano y que primeramente la revelación que tuvo de que Jesús era el Cristo fue lo que lo cambió radicalmente, ¿no? En el versículo 6, entramos en el versículo 6 de Hechos 9, leemos lo siguiente, dice, él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. O sea, la respuesta de Jesús fue, vete a la ciudad. Lo que estamos viendo es que Pablo era un hombre sumamente arrogante, era orgulloso, era soberbio y fue tumbado de su ego. O sea, lo tumbó el Señor y fue humillado y además lo dejó ciego por 3 días, como vemos a continuación. Aquí nos surge una pregunta muy interesante. ¿Qué creen ustedes que estaba pensando Pablo en esos 3 días? O sea, ¿qué pudo haber pasado en su mente cuando se queda ciego? Tiene la imagen de Jesús resucitado grabada en su mente y llega a la ciudad donde lo guardan, vamos, y queda ciego 3 días sin comer. Pues imagínate el impacto de haber visto a Jesús en su gloria, ¿no? ¿Qué creen ustedes que estaba pasando por su mente? Yo me imagino, es una opinión personal, que de entrada empezó a repasar las escrituras que conectaban a Jesús como el Cristo, de entrada, ¿no? Pero yo creo también, es más, y tal vez con más fuerza, era la cantidad de atrocidades cometidas por él en contra de los hermanos de la iglesia. Y por supuesto, yo creo que se ha de haber acordado, ha de tener el recuerdo muy fresco del cruel e injusto asesinato de Esteban. Lo acababa de suceder. Y que él mismo había consentido. Y seguramente llegó hasta deleitarse en el asesinato pensando que le estaba haciendo un servicio a Dios. Y esto justamente lo dijo Jesús antes en el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 1. Jesús lo dijo. Dice Juan 16:1. Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Y aquí lo estamos viendo con Pablo. O sea, seguramente Pablo estaba pensando que le estaba haciendo un favor a Dios, que estaba obrando, pues ahora sí que bajo la voluntad de Dios al matar a Esteban, porque era un seguidor de este impostor, ¿no? Que así consideraban a Jesús. Ahora vemos en el verso 10
que entra en escena un discípulo llamado Ananías. Dice, había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Aquí estamos viendo cómo es que el Señor le manda a ir por Pablo a ponerle las manos para que recobre la vista, ¿no? Que por cierto, Ananías no vuelve a aparecer en todo el resto del Nuevo Testamento. Pero aquí estamos viendo a este Ananías que solamente aparece en 2, 3 versículos y no vuelve a aparecer en el Nuevo Testamento, ¿no? Pero aparece con la tarea de orar por Pablo y darle la sanación de la vista, ¿no? Y eso queda registrado en la Biblia. Lo que nos muestra que no importa lo que hagamos para el Señor, si es mucho o si es poco. O sea, Dios lo registra. Jesús dice, un vaso de agua que le des a alguien vas a recibir recompensa. Todo lo que hagamos está registrado, o sea, no nos tenemos que guiar por qué tanto hacemos o qué tanto no hacemos, o qué tanto reconocimiento nos da la gente o no, eso no importa, estamos trabajando para el Señor. Y Jesús dijo muy claramente también que tu mano derecha no sepa lo que hizo la mano izquierda, o sea, no andes propagando a la gente buenas obras, todo esto, porque todo lo hacemos para el Señor. Esto me pone a pensar a veces de muchos héroes, esos héroes anónimos. Personas que andan en el mundo arriesgando su vida y haciendo la obra de Dios sin que nadie los reconozca, sin que nadie los conozca, de hecho. Como hay un hombre en Sudán, en el norte de Sudán, era un cuate que estuvo en la cárcel y se convirtió ahí en Estados Unidos. Y en eso llegó un pastor de Sudán solicitando ayuda para levantar una iglesia. Y como él era constructor, él se fue a Sudán. Y allá en Sudán se enteró, de repente llegaron un montonal de niños, pero eran como 200 niños, ¿no? ¿Qué onda con estos niños? ¿De dónde vienen? No, pues seguramente fueron atacados o iban a ser atacados en su aldea, porque hay un grupo terrorista que llegan a las aldeas, masacran a los papás, los matan, a veces a los niños los ponen a matar a los propios padres para llevárselos y reclutarlos para el ejército a punta de golpes y torturas y violaciones, o sea, unas atrocidades diabólicas, y este hombre se enciende, y quién está haciendo algo por ellos, ¿no? Y entonces a partir de ahí siente el llamado de levantar un orfanatorio para estos niños, y no nada más eso, sino ir a luchar con el ejército en contra de estos cuates y arriesgando su vida con metralleta. De hecho hay una película, la pueden buscar en YouTube, se llama El predicador de la metralleta, y es un cuate pues que nadie conoce, y es más, hasta es criticado, ¿cómo que una metralleta? Si eso no es de Dios. No, espérate, ve las atrocidades que están haciendo con los niños. Y bueno, ese fue su llamado. Pero así como él hay muchísimos, muchísimos que andan ofrendando sus vidas, en verdad, sin que nadie los reconozca, sin que nadie los vea, pero ante los ojos de Dios, obviamente, sí queda todo registrado. Entonces, todo lo que hagamos queda registrado, así como lo estamos viendo con Ananías, ¿no? Ahora, obviamente, había llegado a los oídos de Ananías la fama, la famita que tenía Pablo de ser un hombre violento, intolerable y perseguidor de la iglesia. Y de hecho se lo dice al Señor. Dice en el versículo 3, entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Y el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este. Y aquí vemos la razón por la cual Dios levantó a Pablo. Es la esencia de la misión de Pablo. ¿Y cuál es su misión? Llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de los reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Aquí le está mostrando el precio que va a pagar Pablo. Y esto que precisamente le dijo el Señor a Ananías, obviamente Ananías se lo debió haber transmitido a Pablo, y eso ha de haber quedado en el corazón de Pablo tan grabado que por eso vemos durante todo su ministerio que nada lo movió de su misión.
y que a pesar de que sabía que venían persecuciones, cárceles, y que de hecho lo experimentó, obviamente, nunca vemos ninguna queja de parte de él, porque ya Jesús se lo había dicho, le había sido anunciado. Ahora bien, a partir de que Pablo recobra la vista, vemos que el tema de predicación que comenzó a dar en las sinagogas no era el milagro que vio. Había Jesús. No, no, no. Sino que empezó a predicar que Jesús es el Cristo, como lo vemos ya en el verso 20. Dice, enseguida, o sea, nada más salió, recuperó la vista y salió. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. El tema que Pablo predicó en todas las sinagogas en las que él entraba era que Jesús es el Cristo. Nunca se desvió del tema. Si alguien tenía temas para hablar en la sinagoga era él. Pero no habló de otra cosa más que Jesús era el Cristo. Vamos a ver más adelante cómo es que también lo acabamos de ver, que su llamado fue predicarle a los gentiles. Y entonces vamos a notar a través de estos estudios del libro de Hechos, de los discursos precisamente, cómo es que Pablo se dirige a los gentiles con un enfoque diferente del evangelio. Ya lo hemos visto, ya lo he platicado. Está hablando del evangelio desde el punto de vista jurídico, como lo hizo en Hechos 17 con los griegos. ¿Ok? Ahora, volviendo al tiempo de su recuperación, lógicamente Pablo debió haber experimentado una crisis emocional. O sea, humanamente hablando, por supuesto que debió haber experimentado una crisis emocional por varias razones. Número uno, precisamente por las atrocidades cometidas contra la iglesia. O sea, no sabemos, la Biblia no nos dice, pero seguramente debió haber hecho muchas. Eso es por un lado. Y por otro lado, porque los mismos discípulos del Señor estaban escépticos con él. De hecho, lo vemos en el versículo 26. Dice, cuando llegó a Jerusalén trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. O sea, imagínense, por un lado, todo lo que hizo, la carga, ¿no? O sea, de que, híjole, o sea, ¿cómo pude, no? Igual, seguramente él entendió que Dios ya lo había perdonado por el hecho ya también de que lo había levantado, ¿no? Y le dio un ministerio, ¿no? Pero a veces cuesta trabajo perdonarse uno mismo, ¿no? Naturalmente como seres humanos. Entonces, por un lado estaba eso, esa carga. Por otro lado, quiere juntarse con los hermanos y lo batean, hombre, o sea, lo ven con rechazo. Eso obviamente también debió haber tenido un impacto, ¿no? Y luego, para rematar, también los judíos. Los judíos están molestos con él por estar predicando de Jesús a quien ellos consideraban un impostor, un fraude. Y vemos en el versículo 23, dice, pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle. O sea, por un lado, la culpa de todo lo que hizo. Por otro lado, los hermanos que lo rechazan. Y por otro lado, los judíos que lo quieren matar. Imagínense cómo debe haber sentido Pablo, esa crisis que debió haber tenido en ese momento, que la Biblia no lo retrata, pero naturalmente como seres humanos seguramente debió haber tenido una crisis interna. De la misma manera en la que José, por ejemplo, cuando es llevado a Egipto, no pudo despedirse de sus padres, traicionado por sus hermanos, a una tierra extraña donde no conoce a nadie, además como esclavo, o sea, recibido con azotes y con maltratos y todo esto, la Biblia no dice nada de su estado de ánimo. No dice que José estaba deprimido y que lloraba, que seguramente lo debió haber estado, pero no está registrado. Lo que sí está registrado es que él confiaba en Dios, puso su confianza en Dios. Y aquí es lo mismo, no viene nada de ese estado emocional, pero seguramente él se aferró a la palabra y al ministerio que Jesús ya le había encomendado. Ahí es donde se agarró.
Y cuando uno se aferra al deseo de Dios, entonces todas esas cosas empiezan a pasar a un segundo plano. Y esto es aplicable hoy en día. Cuando nosotros nos aferramos a la palabra, al deseo, sobre todo al deseo de Dios, predicar el evangelio, ser discípulos, todo lo demás empieza a cobrar otro nivel, o sea, pasa a un segundo plano. Me encanta cuando la palabra dice que nos elevaremos como las águilas. En Isaías lo dice. Y ustedes saben por qué nos compara con águilas. Porque las águilas son la única ave que cuando viene la tormenta, en lugar de esconderse y refugiarse, más bien vuela y sobrepasa las nubes. Y ahí está el águila, ahí planeando arriba de la tormenta, esperando a que pase. Y cuando tú estás arriba de la tormenta, pues ves desde otra perspectiva. Cuando estamos al nivel Dios, en su deseo, meditando la palabra día y noche, cobramos una altura y comenzamos a ver las circunstancias y los problemas personales desde otra perspectiva. Entonces, seguramente Pablo se aferró a las palabras que le había dado el Señor, ¿no? De tu ministerio, de lo que vas a hacer, ¿no? Y todo lo demás pasó a un segundo plano. Ahora, entonces vemos esa actitud hostil de los judíos, esa actitud de querer matarlo, porque no estaban de acuerdo. Eso no es nuevo. Eso viene desde el huerto del Edén. Lo vemos inclusive con Caín y Abel. De hecho, Caín y Abel muestra el tipo de personas, precisamente los que están en la corriente del mundo, gobernados por Satanás, o los que están en la corriente de Dios. Son las dos corrientes que hay en este mundo, desde el huerto del Edén, desde que el hombre cayó, desde que empezó el problema fundamental a entrar en acción en el hombre. Vemos ahí los dos tipos de personas, el que está en la corriente del mundo y en la corriente de Dios. Ahora la pregunta es, ¿quiénes son los que están en la corriente del mundo controlado por el diablo? Pues la humanidad entera. Todos lo sabemos. La humanidad entera está esclava del diablo. De hecho, lo dice primera de Juan 5:19, que el mundo está bajo el maligno. Cuando Jesús fue probado en el desierto, y una de las pruebas es que el diablo lo lleva y le muestra la gloria del mundo y le dice, todo esto te lo doy porque a mí me fue dado, si postrado me adoras. La cosa es de que el mundo entero está bajo el maligno. La raza humana es esclava del diablo. ¿Qué tuvo que hacer el hombre para entrar a esa corriente? Nada, pues ya naturalmente ya nace. ¿Qué tiene que hacer uno para seguir en esa corriente? Pues ser uno mismo. Sigue tu vida, sigue tus propios deseos, tus propios planes, vive la vida loca sin tomar en cuenta a Dios y ya no tienes que hacer nada. O sea, mucha gente luego piensa que estar bajo la corriente del diablo, uno tiene que hacer satanismo, prácticas satánicas, oír música heavy metal o dark metal. No, nada, es simplemente ser uno mismo, seguir con tu propia vida, es eso, nada más. ¿Cómo puede uno salirse de esa corriente y entrar en la corriente de Dios? Bueno, ya todos lo sabemos, es vivir bajo el pacto, es cumplir los dos requisitos que dijo Jesús, arrepiéntete y cree en el Evangelio. Entonces, el Evangelio es el nuevo pacto, es el pacto que Dios dio, es el instrumento que Dios proveyó a la raza humana para salir de la corriente del mundo. Obviamente cumpliendo los dos requisitos que Jesús dijo, ¿no? En otras palabras, para estar en la corriente de Dios, pues hay que estar bajo su pacto establecido, sellado con la sangre de Cristo, ¿no? Por eso siempre vamos a ver a los del mundo atacando a los de Dios, como lo hizo Caín. Estaba energetizado por el diablo y mata a su hermano Abel. O sea, Caín atacando a Abel, por ejemplo, los hermanos de José, atacando a José, vendiéndolo como esclavo, mintiéndole al papá. Faraón contra Moisés, Saúl persiguiendo a David. Bueno, inclusive el hijo de David se levantó en contra de su propio padre también, ahí lo vemos, ¿no? Los funcionarios envidiosos en Babilonia, tras Daniel, queriendo eliminarlo. El pueblo de Judá contra Jeremías, cuando Jeremías les advertía del juicio que iba a venir, ¿no? La cautividad precisamente a Babilonia. No le hicieron caso, todo el pueblo en contra de él, lo golpearon, lo encarcelaron. O sea, vemos la corriente del mundo siempre, los de la corriente del mundo atacando a los de la corriente de Dios. Bueno, el mundo entero en contra de Jesucristo. ¿Por qué en la televisión, en las escuelas o en los diferentes medios de comunicación puedes hablar abiertamente de brujería, de ocultismo,
del chamanismo, de magia negra, del diablo, de astrología, o de Buda, o de Gandhi, o de Mahoma, o de la Virgen, o del Papa, o de San Crisóstomo, o puedes hablar de sexo indistinto, de violencia, puedes hablar de lo que sea ya, pero prohibido tajantemente hablar de Jesús y menos de la Biblia. ¿Por qué? Porque como dijo Jesús, Él es la luz del mundo. Él es la luz del mundo y al mundo no le gusta la luz porque sus obras y su naturaleza son expuestas. Y de hecho, precisamente esta es la condenación de los hombres, como dijo Jesús en Juan 3:19, 21. Ahí en Juan 3:19 al 21, Jesús muestra las tres razones por las cuales la humanidad va a ser condenada. Y dice el texto: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. O sea, este pasaje nos muestra realmente que la condenación de la raza humana no es porque no sean elegidos. O sea, ya hemos visto ese tema, lo he tocado varias veces, pero aquí lo estamos viendo, clarito, no es por eso. Porque es número uno, primero rechazan la luz, rechazan a Jesús. Número dos, porque aman las tinieblas, en lo oscurito. Les encanta estar en lo oscurito porque ahí nadie los ve. ¿Y por qué? Porque sus obras son malas. ¿Qué pasa cuando enciendes la luz? Te das cuenta quién eres. Ante la luz no hay nada que ocultar. ¿Y qué es lo que pasa? Pues que vienen las dos reacciones. Si tú eres del mundo, te vas a enojar con la luz porque no quieres ser expuesto. Si Dios sabe que vas a recibir el evangelio, entonces viene el arrepentimiento. Te das cuenta de lo sucio que eres consciente de tu estado paupérrimo en el cual estás delante de Dios y de la condenación que viene sobre tu vida si no te arrepientes. Y es cuando viene el arrepentimiento. Entonces vemos a lo largo de la Biblia esas dos reacciones. O la gente se enoja o la gente se arrepiente. Y ahí está marcado por los de la corriente del diablo y por los de la corriente de Dios. Así de sencillo. Los de la corriente del diablo se enojan y los de la corriente de Dios se arrepienten y reciben el mensaje. Entonces nosotros los cristianos somos como salmones, somos los salmones nadando en contracorriente. Y como dice Efesios 2:2, que andábamos en la corriente de este mundo que va hacia abajo. O sea, la corriente de este mundo va caída libre hacia la perdición, así vertiginosamente. Y como a través de la conversión, ahora vemos, a través de la conversión, cómo vamos ya en sentido contrario. Entonces, ¿qué pasa? Eso a la gente le molesta. Si la gente va hacia acá, hacia abajo, y nosotros vamos hacia arriba, la gente se enoja. Así que, mis amados, no les extrañe que la gente se burle de ustedes, o que los persiga, o que los critiquen, porque Jesús lo advirtió en Juan 15:18. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fueras del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Y si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. O sea, Jesús lo advirtió. Y como lo estábamos mencionando el día de ayer, no fuimos llamados nosotros para desear a la gente una vida cómoda y una vida acá sin problemas. O sea, para nada. Jesús lo dijo. Aquí lo acaba de decir. Nos esperan broncas. Y miren, en verdad vivimos en un país privilegiado todavía, donde hay libertad. Hay libertad para comprar Biblias, para leer, para transmitir. En verdad es triste que mucha gente no aprecie lo que tiene. Obviamente esto aplica a todo, ¿no? Pero, por ejemplo, el poder comprar Biblias, ¿no? Y como hay jóvenes que olvidan sus Biblias, ¿no? Ay, ya la perdí, ¿no? O sea, no la valoran. Vivimos en un país todavía donde podemos congregarnos, donde todavía podemos hablar de la palabra. Claro, esto va a cambiar con el tiempo. Hay que aprovechar este tiempo.
precisamente que todavía tenemos la oportunidad de poder compartir, ¿no? Pero bueno, volviendo a Hechos 9, vemos en el verso 29, vemos a Pablo otra vez. Dice, y hablaba denodadamente en el nombre del Señor y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. La Nueva Traducción Viviente dice que andaba en debate, debatiendo. O sea, aquí vemos en el versículo 29 dice que disputaba con ellos. En la Nueva Traducción dice que andaba en debate. Nuevamente vemos ahora el deseo de matar a Pablo, pero ahora de parte de los griegos. Ya lo quieren matar los judíos y ahora los griegos. Pero aquí observamos, mis amados, aquí estamos observando una falta de prudencia de Pablo por andar disputando en acalorados discursos con personas que tal vez no querían escuchar, o muy probablemente sucedió que Pablo les empezó a atacar a sus dioses. Es muy probable. Porque al grado de que los griegos querían matarlo, porque a lo mejor andaba atacando a sus dioses. Estaba disputando, o sea, no estaba predicando, estaban ahí en una conversación caliente, vamos, ¿no? Al grado de que lo querían matar. Ahora, esto es un reflejo de lo que también en algún momento que todos nosotros vivimos al principio de nuestra vida cristiana. Quisimos convencer a personas o principalmente a los de nuestra familia de que mira la vanidad de la idolatría, los dioses, no, como la Virgen y esto, ¿no? Yo no sé si ustedes lo hicieron, pero yo sí lo hice. Cuando empecé a escuchar la palabra y empecé a entender y todo este asunto de la vanidad de los ídolos, de la hipocresía de la religión y todo esto, me fui sobre mi familia y les empecé a quitar las vírgenes de las paredes y me metí en problemas en lugar de poder lograr un acercamiento y que me escucharan. Al contrario, yo no sé si a ustedes les ha pasado, ¿no? Yo creo que sí. Y es una imprudencia. No se trata de eso, de llegar, o sea, con esas actitudes, ¿no? Y además no fuimos llamados a disputar debates. Si hay gente que, y ustedes lo saben, cuando empiezan a compartir, si hay gente que no quiere oír, no insistas. No hay que insistir. No podemos perder el tiempo con personas que no quieren escuchar, es aventarle perlas a los cerdos. Estas personas, o sea, cierran sus oídos. Probablemente en un tiempo les traerá un fruto o algo, pero ya no nos corresponde a nosotros convertirlos en ese tiempo, en ese momento. Tenemos que ser bien prudentes. Sí hay que discernir cuando se trata una discusión, pero para encontrar la verdad. Eso es muy diferente. O sea, cuando alguien te pregunte cosas con el interés de conocer, no por ganar una discusión. Si alguien llega y te dice, oye, pero a ver, ¿por qué la Biblia dice que el diluvio tal, si la ciencia dice esto, ¿no? O sea, hay un interés por conocer. Ahí sí, ok, vamos a hablar, ¿no? Y a lo mejor se puede generar una discusión, por decir así, pero no en mal plan de querer ganar un debate. O sea, yo tengo la razón. No, sino que más bien por interés de conocer la verdad. A eso me refiero. O sea, tenemos que ser bien prudentes en este sentido, porque querer que la gente deje sus ídolos de un momento a otro es como querer quitarle un perro a la fuerza, querer quitarle un hueso que lo trae en la boca y querer quitárselo a la fuerza. O sea, nunca lo va a soltar. ¿Sí me explico? Y de hecho Jesús nos dijo en Mateo 10:16, he aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos, y vean lo que dice, sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. De hecho, la Nueva Traducción Viviente me encanta como dice, miren, yo los envío como ovejas en medio de lobos, por tanto, sean astutos como serpientes e inofensivos como palomas. ¿Qué quiere decir ser prudentes o astutos como serpientes, ¿no? Bueno, primero que nada, hay que aclarar que Jesús no nos dijo hay que ser serpientes, ¿no? Eso es otra cosa, ¿no? Ser serpiente, ¿no? Ser como las serpientes. ¿Cómo son las serpientes? Bueno, la serpiente es un animal que antes de atacar calcula la distancia, calcula el movimiento, es paciente para esperar el tiempo de actuar, analiza el entorno, analiza los elementos que hay alrededor, como por ejemplo la dirección del viento. O sea, es analítico, es paciente.
y en el momento preciso, ¡paz!, ataca. Y es muy, muy, muy raro que una serpiente falle en su ataque. Es muy raro. Casi siempre es con éxito. ¿Por qué? Porque es calculadora. Y así nos dice Jesús que seamos calculadores. Escucha, discierne a la persona, piensa, está oyendo, o sea, ¿qué palabras le vas a decir? Si es alguien que está esclava de la idolatría, no llegues a querer quitarle el hueso. No es por ahí. Tenemos que ser bien astutos, bien prudentes. ¿Cómo llegarle a la gente? No podemos llegar tampoco señalando, pecador borracho, y te va a decir al infierno. No, ya lo hemos hablado y creo que tenemos madurez todos, ¿no? Los que estamos aquí, de pues no abordar hacia la gente, ¿no? Tenemos que ser muy, muy pacientes, ¿no? Y además también inofensivos como palomas, o sea, si empiezan a agredir y todo, mira, cállate, no digas nada, calladito te ves mejor. Entonces, esta falta de prudencia de Pablo, chequen, esta falta de prudencia de Pablo estaba provocando más problemas que beneficios. En otras palabras, Pablo estaba siendo una piedra de tropiezo en ese momento para el plan de Dios. Por lo que en el verso 30 dice, cuando supieron esto los hermanos, le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. O sea, a casita, Pablo. Te vas a casita, mano. Esto nos muestra lo indispensable que es tener un tiempo de reflexión, de negación a uno mismo, o podríamos decir que un tiempo en el desierto. ¿Para qué? Para desprogramarnos y posteriormente tener un tiempo de entrenamiento y capacitación antes de comenzar la obra, aunque en el caso de Pablo ya tenía un conocimiento profundo de las Escrituras. Lo que realmente le faltaba era romper esos viejos moldes. Ahora, estos tiempos de preparación también lo vemos en los grandes líderes de la Biblia. Por ejemplo, tomando otra vez a José como ejemplo, ¿no? José tuvo que experimentar la soledad, tuvo que experimentar la traición de sus hermanos, el que lo hayan vendido a Egipto, tuvo que experimentar el sufrimiento, la calumnia de la esposa de Potifar, todas las injusticias que vivió. Todo eso lo tuvo que vivir para desprogramarlo de su posición de niño consentido y mimado como lo era con sus padres, porque era un consentido. Entonces tuvo que pasar ese proceso de desierto, por decir así, para después ser llamado a una misión específica. Otro caso, vemos por ejemplo a Moisés. Vemos a Moisés que tuvo que pasar 40 años en una aldea trabajando de pastor entre ovejas, entre calor e incomodidades, precisamente para desprogramarlo de los 40 años que tuvo de preparación académica en Egipto, rodeado de lujos, rodeado de un montón de cosas. Tuvo que ser tratado en el desierto precisamente para romper esos moldes que él ya traía. Esos 40 años en Egipto tuvieron que ser rotos a través de los 40 años que estuvo pastoreando ovejas, hasta que fue llamado a su misión. Por ejemplo, Israel fue llevado, a través de Moisés, fue llevado por el desierto también para desprogramarlos de su mentalidad de esclavos. La esclavitud está muy grabada en sus corazones por generaciones. ¿Y por qué los quiso llevar por el desierto? Pues para tratarlos. O sea, ¿por qué Dios no se llevó a Israel por otra ruta, no? Pues acá en verdes prados, ¿no? Ahí con árboles y todo, y unos ríos, ¿no? Si Él es Dios, Él lo pudo haber hecho, ¿no? Pero imagínense a Israel saliendo de Egipto y llevándolos acá por tierras fértiles, le hubieran dicho a Moisés, ¿sabes qué? Ahí te ves, ahí nos vemos, ¿no? Yo aquí me quedo. Entonces Dios a propósito se los llevó por el desierto donde no había nada, precisamente para que dependieran de Él, para que le buscaran a Él. ¿Y para qué? Para que entonces levantara a Dios esta nación que daría testimonio a las demás naciones de que Él era el único Dios verdadero y posteriormente levantar esa generación de profetas, reyes y sacerdotes. Que por cierto, ¿se acuerdan que les comenté? No fueron 40 años de viaje, como se nos ha enseñado, de que salieron de Egipto
y llegaron a la tierra prometida en 40 años. No es así, no fue así. No fueron los 40 años, lo hicieron en poco más de 2 años. Y esto lo podemos ver en Números 10, 11, porque habla de que ya estaban cerca de la frontera. Ya en el capítulo 13 envían a los espías para checar la tierra. Pero entre el capítulo 10 y el capítulo 13, lo que vemos, solamente hubo acontecimientos locales, vamos, como que Dios envió codornices y luego la murmuración de María y Aarón contra Moisés, nada más. No se desplazaron, no está registrado que se hayan ido a otros lados, sino que ya a partir del capítulo 13 vemos ya que se encuentran en la frontera de la tierra prometida. Entonces, ellos llegaron en poco más de 2 años. Entonces, ¿por qué pasaron 38 años para entrar a la tierra prometida? Ahí tuvieron que pasar los 38 años. ¿Por qué? Porque tenían que esperar a que muriera el último de esa generación que había salido de Egipto, porque Dios ya había decretado que ninguno de los que habían salido de Egipto entraría a la tierra prometida por su incredulidad y por su rebeldía. Y esto viene en Números 14:23. De hecho, Números 14:23 dice, no verán la tierra de la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me han irritado la verá. Así, fue un decreto de Dios. Ninguno de ellos va a entrar. Tuvieron que esperar 38 años a que se muriera el último, para entonces entrar la siguiente generación. ¿Y qué fue lo que hicieron durante 38 años? Pues era entrenar a la siguiente generación. De hecho, el libro de Deuteronomio se conoce como la segunda ley, o sea, es la repetición de la ley a las nuevas generaciones que iban a entrar a la tierra prometida. No sé si sabían eso, pero bueno. Ahora, por otro lado, vemos también cómo es que David, estamos hablando de los procesos que uno tiene que ser tratado, ¿no? Vimos ya a José, vimos a Moisés, vimos a Israel que no pasó la prueba. Ahora vemos a David que tuvo que experimentar el desprecio de sus hermanos también. Después tuvo que experimentar la envidia de Saúl a punto de querer matarlo y empezó a perseguirlo para matarlo precisamente, para formar un carácter en él. Que de hecho también después vemos cómo es que David fue perseguido por su propio hijo. Pero todo esto fue para moldear su carácter de David, porque iba a ser el rey de Israel. Ahora, qué mejor ejemplo de Jesús. O sea, Jesús tuvo que experimentar los 40 días en el desierto para ser probado y mostrar que él era capaz y que era digno de llevar a cabo la misión más grande de la historia que el Padre le había encomendado. Entonces, cada uno de nosotros debimos haber pasado por un proceso, por un periodo de autonegación a nosotros mismos. ¿Para qué? Para romper moldes. Y a lo mejor todavía alguno de ustedes está pasando ese proceso. Es indispensable pasar por ese desierto en el cual Dios te va a tratar. Hay que romper esos moldes grabados por años, desde que tenemos uso de razón, tenemos grabadas cosas en nuestro corazón, enraizadas que tienen que salir. ¿Y qué es lo que hace Dios o lo que usa Dios para quitar eso? Pues las pruebas, precisamente, el desierto. Por eso es que cuando vemos a personas famosas que dicen que se convierten, por ejemplo, cantantes, vamos a ensayar unas canciones para que el siguiente domingo pase a cantar alabanzas. O sea, de los escenarios seculares a los escenarios cristianos, sin antes haber pasado por un proceso de desierto, acaban volviéndose al mundo y hasta negando a Jesús. O sea, ¿por qué? Porque no podemos hacer la obra de Dios sin antes haber roto moldes, sin antes habernos negado a nosotros mismos. Eso es una locura lo que hacen las iglesias de poner a gente famosa a cantar. ¿Por qué lo hacen? Pues obviamente para jalar gente, y ahí va la gente además, ¿no? Volviendo a un tema más importante, ¿no? A Pablo. Cuando Pablo fue llevado a su casa, vemos los resultados en el verso 31, para que vean que cómo es que estaba siendo piedra de tropiezo, ¿no? Luego me han dicho, ay, ¿cómo dices eso, no? Si Pablo fue llamado por el Señor, claro que fue llamado por el Señor, pero tenía que pasar un proceso, porque ve el resultado de cuando lo mandan a su casa. Vean el versículo 31. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria. ¿Ya vieron? Y eran edificadas andando en el temor del Señor y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. O sea, no era el tiempo de Pablo.
Pablo tenía que ser tratado. Entonces, Pablo menciona este tiempo de ausencia precisamente en Gálatas 1:18. Dice, después, pasado 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. O sea, Pablo no vuelve a aparecer. Aquí desaparece Pablo en el verso 30, cuando lo mandan a su casa, y aparece hasta el capítulo 13 del libro de Hechos. Para el capítulo 13 del libro de Hechos ya pasaron 3 años. Para nosotros es un cambio de páginas, pero en la historia pasaron 3 años. ¿Qué creen que estaba pensando Pablo durante esos 3 años? ¿Qué creen? Miren, seguramente, obviamente ya todo su pasado había quedado borrado, sus atrocidades ya las había superado, pero seguramente estaba pensando en todas las conexiones del Antiguo Testamento con Jesús. Desde la simiente, el Cordero de la Pascua, que las serpientes de bronce, el tabernáculo, las fiestas, los profetas, la ley, o sea, todo ese conocimiento que él tenía, conectándolo con Jesús, todo, 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 todo. Por eso cuando salió a predicar, no hombre, fue una bomba. Ahora, debió haber sido fascinante para él ir descubriendo cómo Jesús era el Cristo, o sea, cómo todas esas conexiones apuntaban al Cristo. Ha de haber sido algo fascinante para él. Y Pablo precisamente vuelve a aparecer hasta el capítulo 13, pero para entonces, bueno, pues ya, ahí ya habían pasado estos 3 años de meditación, y ahí es cuando él es llamado. Y esto lo vamos a ver cuando lleguemos ya al capítulo 13, ¿no? Ahí viene ya el llamado, ahora sí, en la práctica, a su ministerio. Ahora, otra de las enseñanzas que este pasaje nos muestra es que la vida cristiana es una carrera a largo plazo, en donde no importa cómo comienzas o cómo transcurre tu vida cristiana en el tiempo, lo que importa es cómo termina. En otras palabras, y en términos más populares, si lo quieren ver, es que no hay que llegar primero, sino hay que saber llegar. Con dinero o sin dinero. Hasta ahí le paramos, ¿no? Entonces, cuando Pablo comienza su ministerio, no hubo absolutamente ninguna circunstancia adversa ni persecución que lo desviara de su misión. De hecho, la óptica que él tenía de todas las cosas que él sufrió, las revela en 2 Corintios 11:23. Él en el contexto se está defendiendo de los falsos maestros que decían ser apóstoles también y que andaban atacando a Pablo. Y vean lo que dice Pablo, dice, son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo, yo más. Y vean toda la lista de lo que él hizo. En trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como un náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de estas cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, o sea, lo más preocupante de todo esto es la preocupación por las iglesias, el estado en el cual se encuentran las iglesias. ¿Pueden ver el corazón de Pablo? ¿Y cómo le llama Pablo a estos problemas? Ahí mismo, en 2 Corintios, ¿sí? Regresamos, capítulo 4, verso 17, y dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. O sea, ¿cómo le llama Pablo a sus problemas? Una leve tribulación momentánea, en el versículo 17. O sea, leve. Todo lo que acabo de leerles es algo leve. Y además es momentáneo. Sí, un ratito. ¿Por qué Pablo veía sus problemas con esta perspectiva? Pues porque estaba en las alturas, lo que les decía.
Él estaba, pero en las mega alturas, y su mirada estaba en el galardón. De hecho, en el versículo 18 dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Él no estaba viendo sus broncas. En momentos, era tribulación momentánea nomás. Y dice, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Y esto, mis amados, es algo que tenemos que recordar toda nuestra vida cristiana. Poner nuestra mirada en las cosas eternas, en el deseo de Dios, como lo hizo Pablo. Y vemos cómo acabó la vida de Pablo. Les decía, lo importante no es llegar primero, sino saber llegar. No es cómo comenzaste y cómo transcurre tu vida cristiana, sino cómo va a terminar. Porque solamente el tiempo va a sacar a la luz lo que hay en los corazones de cada uno. Y cuando vengan la tribulación sobre el mundo, cuando venga la persecución, ya que en unos años, acuérdense de esto que les digo, porque así está escrito, ahí van a salir a relucir los corazones, de qué está hecho, de qué calibre estás hecho. Y pues aquí está el predicador modelo, mis amados. Aquí está el evangelista modelo que hay que seguir, el mismísimo Pablo.